Bien, y dentro de los invitados de esta tarde también tenemos al jefe de psiquiatría forense de nuestra ciudad, que es don Julio Guíjar. Don Julio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atender nuestra entrevista y sobre todo por estar aquí en este excelentísimo atelier de nuestra ciudad, que siempre es complaciente con escuchar cosas que no sabemos. Muchas gracias al Ateneo. Para mí es un honor poder participar hoy aquí en esta charla, en este coloquio, y poder hablar de estas cuestiones si se consideran interesantes. Don Julio, los trastornos mentales y la acción penal, ¿cómo se comprende eso? Hay que tener en cuenta una cosa. Se puede tener un trastorno mental, pero porque una persona tenga un trastorno mental, ni es un delincuente, para empezar, porque los trastornos mentales no favorecen, al contrario de lo que puede aparecer en algunas ocasiones, no favorecen lo que es la comisión de actos delictivos. Y segundo lugar, el que una persona haya cometido un acto delictivo y tenga un trastorno mental no significa necesariamente que tenga que tener un tipo de beneficio penal. Tiene que existir una relación causa-efecto entre el trastorno en el momento en el que cometen el hecho, en el momento en el que se comete. No es porque ya se tuviese de antemano, sino cómo estaba en el momento del hecho, y entonces que tenga relación directa con el delito que haya cometido. Si tiene trastorno mental, pero no existe relación de causalidad, ¿verdad? Es como otro ciudadano normal y corriente. Don Julio, ha avanzado la psiquiatría forense en estas últimas décadas muchísimo, ¿no? Ha avanzado mucho por varias razones. En primer lugar, porque desde el punto de vista de lo que es la preparación de los médicos forenses, están todos más preparados en el ámbito de la psiquiatría. Los institutos de medicina legal han favorecido esa preparación, pero después también ocurre que la propia psiquiatría ha evolucionado como ciencia. Entonces, si tenemos por un lado que la psiquiatría avanza y por otro lado que los profesionales están más preparados, pues lógicamente da un resultado, pues bueno, como es el que nos encontramos ahora mismo. Sobre todo en toda la literatura que usted escribe de forense, se habla de la implementación de los nuevos valores que debe tener el letrado, ¿no? Es decir, una alta formación para poder definir después los campos donde va a trabajar, ¿no? Claro, el letrado, como persona que está defendiendo a alguien que haya cometido algún acto delictivo, si está tratando o versando sobre el campo del trastorno mental, pues para manejar conceptos, tanto conceptos médicos como los conceptos que tengan repercusión desde el punto de vista legal, porque no solamente hay que saber lo que son el concepto médico, lo que es un determinado trastorno, sino cómo encaja eso dentro de los preceptos legales. Entonces, el letrado naturalmente tiene que tener por lo menos unos mínimos conocimientos para saber cómo engranar esas dos cuestiones, lo jurídico y lo psiquiátrico. Cuando hay problemas de discapacidades o de capacidades diferentes, digamos que entonces el psiquiatra forense lo que hace es que instruye un poco lo que va a ser el elemento para poder pasárselo al juez, ¿no? ¿En qué condiciones está ese individuo, no? Exactamente, o sea, la función siempre, cuando aparece la palabra forense, el forense es una persona que asesora a los tribunales de justicia. Y entonces, diferentes materias relacionadas pues con la medicina, en concreto el médico forense con la medicina, como es lógico. Y bueno, pues hay unos patólogos forenses, por ejemplo, que van a asesorar sobre todo lo relacionado con lo que es la muerte, y en el caso nuestro, por ejemplo, el psiquiatra forense asesora a jueces, fiscales y tribunales de justicia con todo lo relacionado con la enfermedad mental. Don Julio también es docente, y en este caso hay muchísima especialidad en la medicina ya dedicada al campo forense, ¿no? Cada vez hay más gente interesada, ¿no? Cada vez hay más gente interesada porque es mucho lo que se aborda desde el punto de vista judicial. Dese cuenta que cualquier actividad médica puede provocar algún tipo de lesión. Cualquier accidente de tráfico puede provocar un tipo de lesión. Cualquier persona que agrede a otra puede provocar una lesión. Claro, todo esto luego se va a ver las consecuencias en los tribunales de justicia. Y entonces, pues van a tener que ir diferentes especialidades a asesorar a los tribunales de justicia, porque el médico forense tiene conocimientos genéricos, conocimientos globales y genéricos, pero cuando se quiere una cosa a lo
mejor muy puntual, es necesario, o puede ser necesario, pues también colaborar con lo que son los diferentes especialistas. Profesor Graciela, un gaditano, como en este caso es don Julio Higuita, hija, que en este caso es jefe de los servicios psiquiátricos y forenses de nuestra ciudad, agradecerle su presencia en este Ateneo. Y segundo, estamos deseando escucharle porque es muy interesante su forma de interpretarla y sobre todo muy cercano, porque vamos a estar con un público no lego, pero que sí está ávido de escuchar palabras directamente de personajes importantes de la justicia andaluza como sois vosotros. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Bien, estamos a pocos minutos de empezar lo que va a ser la conferencia de esta tarde del tema jurídico que lleva ahora mismo el Ateneo. Y tenemos nosotros a la ilustrísima señora doña Ana Hermosa Martínez, que es la fiscal de nuestra comunidad autónoma. Doña Ana, buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo muy cordial y gracias por estar con nosotros. Y a vosotros también por ¿Cuál es el invitarme. trabajo de un fiscal? El trabajo de un fiscal. El trabajo de un fiscal, pues fundamentalmente el fiscal lo que promueve es la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y siempre en defensa de un interés social, nunca particular. Su ámbito de actuación fundamental está en el proceso penal. En el proceso penal ejerce la acusación pública y en el tema que hoy nos trae aquí al Ateneo es el nato protector de las víctimas. Tiene que promover las medidas necesarias para que su protección y asistencia, que le ampara por ley, sean reales y efectivas. Por otra parte, función del fiscal que va en nuestro ADN es la protección de los menores y la protección de las personas con la capacidad modificada. Fundamentalmente la intervención del fiscal ahí está en su interés, ¿no? En la defensa de su interés. Y se desarrolla pues en otros ámbitos que sería ya también muy largo explayarnos. Doña Ana, hay muchos problemas con las personas con diferentes capacidades, después la forma de actuación penal que tienen contra ellos, los trastornos. ¿La Fiscalía es gratuita para las personas con discapacidades? La Fiscalía es gratuita para todo el mundo, es un servicio gratuito, se presta un servicio público. Pero en este caso es de defensa, ¿no? O es para el menor, ¿no? Siempre bueno, con el menor en defensa, si el menor es presunto delincuente o ha cometido un hecho que puede ser constitutivo de delito, no es defensor del delincuente, sí defiende su interés del delincuente. Pero sabemos que de 14 a 18 años, en una franja de edad donde al menor se le exige responsabilidad penal y quien ejerce la acusación pública es el Ministerio Fiscal. Estamos en el siglo XXI y una problemática es la violencia intrafamiliar, ¿no? Es una problemática enorme que está reflejada en las memorias de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ha aumentado exponencialmente muchísimo y preocupante que está incrementando en las mujeres, en las niñas, la violencia familiar, y vienen denunciados muchísimo por los padres, ya. Estamos viendo eso últimamente, que hay muchos niños con síndrome del emperador maltratando a los padres se sienten muchas veces indefensos, no saben a quién acudir y ahí la justicia se pierde un poco, ¿no? Porque cuando se dirime entre trastornos mentales por un lado y por los trastornos psíquicos y la ley y la jurisdicción, pues eso tiene que tener un ámbito de aplicación muy concreto, ¿no? Y ahí los padres cuando van muchas veces a presentar denuncias contra sus hijos porque los maltratan, no porque no los quieran, pues resulta que se ven impotentes muchas veces, ¿no? Claro, se ven impotentes porque ya llega un momento en que el niño se ha hecho dueño. Unas veces por algún trastorno, pero muchas veces no es por un trastorno, es por problemas de educación, por problemas de consentirle, por problemas de no ponerle límites. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegan a la Fiscalía, afortunadamente gozamos de un equipo técnico que está como órgano depende funcionalmente de la Fiscalía, donde se examina al menor en su realidad familiar, social, económica, y ahí ellos son los que informan sobre la situación del menor, sobre el camino que podemos adoptar con él, qué medidas, si se determina que efectivamente ha habido un maltrato que es constitutivo de infracción penal hacia los padres. Y bueno, ahí sí se puede hacer una labor importante, porque en menores, como sabéis, no son penas, son medidas. Y la medida se ajusta mucho a las circunstancias del menor, no a la gravedad del hecho delictivo, que también,
pero sobre todo a la realidad del menor. Y ahí sí hay una gama muy amplia de medidas donde se trabaja mucho y muy bien con ese tipo de personajes, ¿no? Por decirlo así. Seguimos hablando con la ilustrísima señora fiscal de la Comunidad Autónoma de Andalucía, doña Ana Hermosa. Doña Ana, hoy vamos a estar aquí en este ámbito, en este caso de Ateneo, donde es muy libre, la gente, hay tres conceptos que difieren mucho. Uno que es la apreciación del público, otro que es la ley y otra cosa que es la justicia, ¿no? Muy difícil de entender porque una cosa está perfectamente arreglada, otra parte es para definir lo que ha ocurrido y otra es la apreciación desde el exterior sin conocimiento, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar adaptarlo todo a un público en general, Ciertamente que nosotros el manejo siempre es de la ley, pero bueno, también hay mucha realidad y mucha en la vida de los juzgados, en la vida de la fiscalía, y el médico forense lo sabe, porque él forma parte de ese mundo también. Bueno, pues que son cotidianas y que se pueden exponer porque son realidades que ocurren. Nosotros lo que venimos a hablar hoy son realidades que conoce todo el mundo. Lo que pasa es que hay que sensibilizar a las personas. Usted está continuamente, bueno, en casi todos los foros importantes que hay sobre la justicia. Doña Ana Hermosa está en Endesa no hace mucho, también estuvo usted presentando también un acto dedicado también a lo que era el tema de la interpretación de la familia y las problemáticas de la interacción, digamos, de la situación ahora mismo desestructurada en un momento determinado. Que no quiere decir que una persona desestructurada, una familia, no tenga hijos brillantes, ni al contrario, ¿verdad? No, el problema de la familia desestructurada que hoy existe mucho es que hoy vamos a partir ya de que no es la familia, que hay muchos conceptos de familia. Y hoy la convivencia es difícil porque afortunadamente los niños se adaptan a todo y van pues sobrellevando situaciones que en principio a lo mejor son de crisis, pero después se van adaptando. Hay ayuda, afortunadamente, pero las familias desestructuradas, pues la verdad es que acarrean una problemática donde ahí puede surgir un niño pues conflictivo, por su desestructuración no pone límites, eso va una pelota engordando hasta que llega un momento en que ya topa con el techo y ya pues seguramente actuará la justicia. Seguramente. Pues lo siguiente que van a escuchar ustedes va a ser directamente la conferencia y las palabras de la ilustrísima señora que está con nosotros, que es la fiscal de la Comunidad Autónoma, doña Ana Hermosa. Doña Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida al Ateneo de Sevilla y sobre todo agradecemos su presencia. Pues gracias a vosotros. Muchas gracias.